Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Los voy a invitar a que busquemos Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, vamos a leer de los versículos del 1 al 6. Filipenses capítulo 1, versículos del 1 al 6. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Versículo 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. El último, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por un día más de vida. Te agradecemos por permitirnos estar en tu santuario. Gracias, Señor, por poner el deseo de congregarnos. Te pedimos por los que están en los hogares, Señor. Sabemos que algunos están pasando por momentos difíciles. Te pedimos que tú estés con ellos, Señor, fortaleciéndolos. Hay varios hermanos de la congregación que están enfermos, Señor, nuestro pastor, su esposa, y hay varios hermanos, Señor, que están pasando por momentos de enfermedad. Te pedimos, Señor, que pongas tu mano de poder en el cuerpo de cada uno de ellos, que ellos se sientan fortalecidos, Señor, que tengan la fe, que tú tienes el control de la vida de cada uno de ellos. Nosotros como iglesia, Señor, como hermanos en Cristo, te pedimos y te suplicamos por la salud de cada uno de ellos. Sabemos que ellos van a salir victoriosos, Señor, de cada una de esas situaciones. Tú conoces, Señor, cada uno de los hermanos que están enfermos. Te pedimos que les dé fortaleza y nosotros nos unimos en esa petición, Señor. También te pedimos por los que no se congregan por falta de interés o otros tipos de motivos, Señor, que tú les ayudes para que ellos puedan estarse congregando con nosotros, Señor. Te pedimos tu dirección, tu sabiduría para aprender más de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Esta carta, hermanos, nuestro pastor la comenzó a predicar, ¿verdad? Y por ahí él mencionaba los primeros versículos. Yo creo que todos veamos ahí en el versículo 1, hace referencia a quién fue el que escribió esta carta. Hay varias cartas, si no me equivoco son 4, las que escribió Pablo cuando estaba en la cárcel. Y ya vamos a ver el motivo por qué les escribe esta carta a los hermanos de Filipos. Imagínense alguien estar en una cárcel y ya hemos aprendido y hemos leído de Pablo que él estando preso, él se sentía gozoso y seguía alabando al Señor, ¿verdad? A pesar de la dificultad que él estaba detenido, ¿verdad? En este versículo 1 dice Pablo y Timoteo. Timoteo creo que todos ya hemos leído, era un joven que Pablo había instruido, ¿verdad? Y que después le delegó diferentes tipos de privilegios, ¿verdad? De ahí menciona en ese versículo, siervos de Jesucristo. Hay algunas cartas que Pablo, por ejemplo, Gálatas, Efesios, él hace referencia a que él es apóstol.
porque habían algunas iglesias de aquel tiempo, ¿verdad?, que en aquel momento algunos no lo querían reconocer como apóstol. Si nos recordamos de acuerdo a lo que hemos leído, Pablo no fue de los que anduvo con Jesucristo, ¿verdad?, directamente, ¿verdad?, de los 12 que él eligió, sino que él estuvo el encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo de manera aparte, ¿verdad? Todos hemos leído la conversión de Pablo. Entonces, en este versículo 1 veamos cómo Pablo se presenta como, no dice apóstol, ¿verdad? ¿Cómo dice el versículo? Como siervo. Nosotros ya hemos aprendido aquí, hermanos, qué significa ser un siervo de Dios, ¿verdad? Alguien que está entregado al servicio del Señor y que es obediente a todo lo que Dios ha establecido, ¿verdad? Porque como hijos de Dios y como cristianos, nosotros dependemos totalmente de la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces el siervo depende de la voluntad de su Señor. En ese caso somos nosotros, ¿verdad?, que no cuestionamos la voluntad del Señor. Puede ser que en algún momento como humanos, puede ser que nos sintamos mal, que dudemos, es algo normal, ¿verdad?, que puede ser que dudemos en ciertos momentos difíciles, pero la voluntad del Señor, hermanos, no la podemos cuestionar, porque ya hemos escuchado que Dios es soberano, ¿verdad?, y los planes de Él son mejores a los que nosotros posiblemente podamos pensar, ¿verdad? Entonces Él siempre tiene mejores planes para nuestra vida. Entonces Pablo se presenta como siervo. ¿Por qué? Porque a estos hermanos que estaban en Filipos, él tenía bastante acercamiento con ellos. Ya vamos a ver en los siguientes versículos cuáles eran las características de estos hermanos. De ahí les menciona siempre en el versículo 1, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Ya hemos aprendido, hermanos, qué significa ser santos. ¿Qué significa ser santos? Hemos aprendido en esta congregación. Apartado para Dios, ¿verdad? Eso creo que todos lo tenemos claro, ¿verdad? Santo no significa que yo no voy a hablar, ¿verdad? A que me voy a estar, si trabajo, voy a estar ahí tranquilo y no le voy a hablar a nadie, ¿verdad? O en la calle a los vecinos no les voy a hablar. Eso no significa ser santo, ¿verdad? Santo significa apartado para Dios. Entonces nosotros hemos sido apartados para Dios, ¿verdad? Ya hemos leído también, hermanos, que Él fue el que nos eligió y el que nos amó primero, ¿verdad? Antes que nosotros amáramos al Señor, Él, dice la palabra, que ya nos había amado, ¿verdad? Entonces, hace referencia a todos los santos. Pablo no menciona algún grupo en específico de esta iglesia de Filipos. Si nos fijamos, ¿cómo dice la palabra? A todos. Porque en el capítulo 4 de Filipenses pasó una situación entre algunos hermanos de esta iglesia, ¿verdad? Pero Pablo saluda a todos, ¿verdad? De manera general. Eso hay que aprenderlo también, que esa aplicación la podemos tomar. Pablo ya sabía que había una situación que estaba provocando un pequeño problema, pero él los saluda de manera general, tomándolos en cuenta a todos. De ahí menciona con obispos y diáconos, que ya sabemos que son algunos privilegios. Versículo 2, veamos en el versículo 2. Gracia y paz a vosotros. La palabra gracia era un saludo que los griegos hacían en aquel tiempo, ¿verdad? Como nosotros nos saludamos, buenos días, buenas tardes. Entonces, la palabra gracia en aquel tiempo era como un saludo. Y la paz, que algunos se saludan así, ¿verdad? Paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Entonces, el primer punto que vamos a ver, hermanos, es la obra que Dios hace nos lleva a un camino de santidad. ¿Qué quiere decir? Ahí nos ponemos a ver nuestra vida antigua y nuestra vida nueva, ¿verdad? Ya en el camino del Señor. Entonces, si el Señor está haciendo una obra en la vida de nosotros, ¿qué va a pasar? Que cada vez nos vamos a acercar más a la santidad. Ya mencionamos qué significa santidad, ¿verdad? Apartado para el Señor. Y en el proceso de santidad vamos a ir dejando todas esas cosas que no le agradan al Señor. El proceso ese es de manera personal. Posiblemente alguien aceptó al Señor y el siguiente día dejó un montón de cosas. Entonces el proceso es personal. La obra que Dios hace en la vida de las personas es de manera personal. No hay una regla que diga, en la primera semana que alguien aceptó tiene que dejar todas estas cosas, ¿verdad? Porque algunos se entregan más desde el principio al Señor y otros no, ¿verdad? Entonces, de acuerdo como nosotros pongamos nuestra disposición en nuestra vida, así el Espíritu Santo va a ir obrando. Acuérdense que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a ir moldeando nuestra vida. Veamos en Isaías capítulo 35, Isaías 35, 8. Dice la palabra del Señor, Isaías 35, 8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por dificultoso que sea, no se extraviará. Entonces, en Isaías, hermanos, ¿qué podemos aprender en este versículo? Que el camino de santidad nosotros no lo vamos a pasar solos, sino que allí habla de que nuestro Dios va a estar en la vida de nosotros todos los días. Y ya hemos escuchado, hermanos, de que cuando se nos es difícil algo, ¿verdad? Le tenemos que pedir al Señor que nos ayude a dejar eso, ¿verdad? Por ejemplo, alguien antes de venir a los pies del Señor o al Evangelio, posiblemente su vocabulario no era correcto, ¿verdad? Entonces él se aceptó al Señor el día domingo, no quiere decir que mañana, que es lunes, ya su vocabulario cambió totalmente. Nosotros sabemos que no es así, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con el vocabulario de esa persona si antes en el mundo no era correcto, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en la vida de él? Él le tiene que pedir al Señor o ella, ¿verdad? Que el Señor lo cambie. Entonces el Espíritu Santo va a comenzar a hacer la obra en la vida de él. Pero ya hemos escuchado que eso va a ser un proceso. Entonces aquí menciona que el camino de santidad en Isaías no lo vamos a pasar solos, sino que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, es el que nos va a ayudar a que nosotros vayamos dejando todas esas cosas que no le agradan a Él. Y por último dice que no nos vamos a extraviar. O sea, si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, no nos vamos a extraviar, hermanos. Otro versículo, hermanos, Romanos 6. Romanos capítulo 6, versículo 19. Romanos 6. Busquémoslo, hermano, para que utilicemos la Biblia, ¿verdad? A veces solo el día domingo la utilizamos, ¿verdad? Entonces hay que aprovechar a buscar los versículos. Romanos capítulo 6, versículo 19. Dice de la siguiente manera, versículo 19. Y hablo como humano, por vuestra humana debilidad.
que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir, ¿a qué, hermanos? A la justicia. Entonces en Romanos, ¿a qué está haciendo referencia este versículo? A la manera antigua de vivir, que dice que usamos nuestros miembros prácticamente para el pecado, ¿verdad? Todos en algún momento usamos nuestros miembros, nuestro cuerpo, nuestras palabras para el pecado. Ya hemos escuchado, la misma palabra lo dice, que todos hemos pecado, ¿verdad? Nadie puede decir que nunca pecó, ¿verdad? Solamente nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El único que no pecó. Entonces dice, si usamos nuestros miembros en nuestra vida antigua para el pecado, ahora dice que usemos nuestros miembros para Dios, para la santificación. Por ejemplo, ya hemos escuchado que hay personas que tienen la habilidad, la capacidad de cantar. Vamos a poner ese ejemplo, ¿verdad? Y esas personas ocupan esa habilidad, esa capacidad en el mundo. Andan cantando en el mundo, ¿verdad? Entonces, hemos visto varios testimonios de personas que antes cantaban en el mundo o para el mundo, ¿verdad? Y ahora ocupan su voz y sus habilidades, sus capacidades, los ocupan para cantarle al Señor. Yo creo que todos hemos visto esos ejemplos, ¿verdad? Entonces, a eso hace referencia, que si antes usábamos nuestro cuerpo, hasta nuestros pensamientos, ¿verdad?, para mal, ahora los ocupemos para el bien, para la obra del Señor, ¿verdad? A eso hace referencia, y eso nos va a llevar a que avancemos en el proceso de santidad. Entonces, recordarles el punto, hermanos, la obra que Dios hace nos lleva a un camino de santidad. O sea que si nosotros no estamos avanzando hacia la santidad, ¿qué quiere decir? Que la obra en nuestra vida posiblemente esté detenida o estancada, como decimos a veces, ¿verdad? Entonces tenemos que medir eso de que tenemos que acercarnos más al Señor. Segundo punto, debemos orar por nuestras vidas espirituales unos por otros. Veamos el versículo 3 de Filipenses, hermanos. Regresemos a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Versículo 4. Siempre en todas mis, ¿en qué dice, hermanos? Oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Por ahí estaba leyendo un comentario bíblico y en este versículo 3 donde dice, doy gracias a mi Dios siempre, menciona un comentario de que en otras cartas que Pablo escribió, ¿verdad?, no menciona la relación tan cercana como lo está mencionando aquí con los hermanos de Filipos. Si nos fijamos, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, dice. Ya hemos leído Corintios, Efesios, y no menciona algún versículo como lo menciona aquí, que Pablo tenía una relación bien cercana con los hermanos de Filipos. ¿Por qué? Porque cuando Pablo estuvo detenido, sabemos que no estuvo detenido solo una vez, ¿verdad? Esta iglesia fue una de las que más oraba por él, la iglesia de Filipos. Y hasta mandaron algunos delegados, yo creo que ya hemos leído en el Nuevo Testamento, de que recogían dinero y lo mandaban cuando había alguna necesidad, ¿verdad? De diferentes iglesias recogían algún dinero si alguna iglesia estaba pasando una necesidad en específico.
Entonces, por eso Pablo tenía un gran acercamiento con los hermanos de Filipos. Y aquí él lo da a conocer esa relación tan cercana. Y menciona en el versículo 4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Entonces veamos en Hechos capítulo 1, hermanos. Hechos capítulo 1, versículo 14. Hechos capítulo 1, versículo 14. Dice de la siguiente manera: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. En Hechos, hermanos, creo que todos hemos leído cómo fue que la iglesia, bueno, la primera iglesia fue la que se formó en aquel momento, ¿verdad? En Hechos. Que esos hermanos eran bien unidos. Y en este versículo 14, esta era una de las prácticas más comunes de esta iglesia, que era lo que ellos practicaban constantemente. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración. Entonces, de la iglesia de Hechos, hermanos, yo creo que todos hemos aprendido que esta iglesia se mantenía siempre unánime. No solo en oración, sino que ahí menciona también en estudiar la Biblia, en compartir el pan, etcétera, ¿verdad? Pero aquí en específico dice que perseveraban unánimes en oración. Yo creo que en nuestra iglesia, hermanos, en nuestra congregación, yo creo que eso lo estamos practicando, ¿verdad? Aunque posiblemente no lo veamos así a simple vista, ¿verdad? Pero yo me he fijado que en los grupos ahí que se han formado en las redes sociales o aquí de manera personal, siempre se ora, ¿verdad? En los cultos que se tiene servicio, siempre se ora por toda la congregación, tanto los que están pasando por algunas dificultades de enfermedad o como en algún momento alguien ya no quiere venir por falta de interés o etcétera, ¿verdad? Se ora también por eso, ¿verdad? Entonces, los hermanos en Hechos mantenían esas oraciones, perseveraban en la oración y el ruego, como lo está mencionando el apóstol Pablo en este versículo, ¿verdad? 4, siempre en todas mis oraciones. Veamos otro versículo de Hechos, Hechos 12:5. Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero ¿qué hacía la iglesia, hermanos? Hacía sin cesar oración a Dios por él. Todos creo que hemos leído esta parte de Hechos, ¿verdad? Cuando Pedro estaba detenido y la iglesia se mantenía unida orando, ¿verdad? Y después, ¿qué fue lo que pasó? Que salió, ¿verdad? Y algunos hasta se asustaron cuando lo vieron, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando la iglesia se une en oración? ¿Qué pasa cuando la iglesia se une en oración? Dios ve el clamor de su pueblo, ¿verdad? Escucha. Entonces, hemos visto, de acuerdo a la Biblia, que Dios contesta esas peticiones, ¿verdad? Todo que esté de acuerdo a la voluntad de Él, ¿verdad? Acuérdense que eso siempre lo tenemos que tener en cuenta, la voluntad del Señor. Nosotros podemos estarle pidiendo un montón de cosas, ¿verdad? Porque aquí en estas cartas que escribió Pablo,
por ahí menciona también que Pablo quería ir a un lugar a predicar y dice que el Espíritu Santo no le permitió. Y alguien puede decir, bueno, si él iba a hacer algo bueno, ¿verdad? Hablar de la palabra del Señor, a enseñar, pero dice, el Espíritu Santo no le permitió ir a ese lugar. Entonces a veces aparentemente nosotros podemos pensar que le estamos pidiendo algo bueno o que estamos haciendo algo bueno, pero si no está de acuerdo a la voluntad de Dios o el tiempo de Dios, es otra cosa que tenemos que aprender, ¿verdad? Que a veces nos hacemos cosas a la ligera y no es el tiempo de Dios. Después Pablo llegó a predicar a ese lugar, pero fue en el tiempo de Dios, ¿verdad? Entonces, en este versículo de Hechos, la iglesia oraba un poquito de tiempo, ¿verdad, hermanos? ¿Cuánto dice que oraban? Sin cesar oraba la iglesia. Ahorita que en esta semana hay varios hermanos que están pasando por dificultades de salud, ¿verdad? Yo creo que todos hemos estado orando, ¿verdad? Y hay algunos que todo el tiempo oran siempre por la iglesia, ¿verdad? En cualquier momento o cualquier oportunidad que tenemos, siempre tenemos que orar por nuestros hermanos. Siempre me recuerdo de la hermana Tere, ¿verdad? Voy a poner el ejemplo de ella, ¿verdad? Que siempre en los lunes de oración o en las oportunidades que ella tiene, siempre dice al final, oremos unos por otros. Y así hay varios hermanos que siempre dicen eso al final, ¿verdad? Entonces es algo que demuestra que estamos en unidad, que vamos a hablar más adelante de la comunión para ir finalizando. Entonces como iglesia eso es bien importante, hermanos, que oremos unos por otros, aunque a veces no hemos escuchado a que alguien haya puesto una petición, ¿verdad? Pero hay hermanos que siempre oran, ¿verdad? Por las diferentes familias. Veamos otro versículo, hermanos. Mateo 5:44. Mateo 5:44. Dice de la siguiente manera: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Y, ¿qué dice? Orar por los que os ultrajan y os persiguen. Este versículo, hermanos, lo quise incluir porque nosotros no tenemos que orar solo por los que nos caen bien, como dicen, ¿verdad? ¿Qué dice este versículo? Aquí viene, como dicen, lo difícil, algunos posiblemente lo tome así, ¿verdad? Lo difícil del evangelio, ¿verdad? Cuando ya toca la parte posiblemente nuestro orgullo, donde nosotros tenemos que poner en práctica si verdaderamente somos cristianos, ¿verdad? Imagínense lo que dice aquí, orar por los que nos ultrajan. Orar por los que nos aman está bien, ¿verdad? Es bonito. Voy a orar por el hermano tal, él siempre me ayuda, igual él ora por mí, está bien, ¿verdad? Pero orar por alguien que lo ha ofendido a usted, ahí viene, ¿verdad? Como dicen, lo importante donde verdaderamente nos estamos humillando delante de Dios y no es algo fácil, hermano. Yo creo, póngase a pensar usted ahorita, alguien que lo haya ofendido en algún momento, ¿verdad? En el trabajo o aquí mismo posiblemente haya pasado. Acuérdense que todos estamos en un momento de que el Señor nos va transformando, ¿verdad? No quiere decir que en la iglesia no va a pasar algún desacuerdo o alguna dificultad, ¿verdad? Acuérdese ahorita algún momento donde alguien lo ofendió y que usted comenzó a orar por esa persona. Yo creo que todos hemos pasado por eso. ¿Y qué comienza a pasar en nuestra vida cuando comenzamos a orar por una persona que nos ofendió en algún momento o nos hizo algo?
¿qué comienza a pasar en nuestra vida, hermano? En nuestra vida comienza a haber más paz, porque si nosotros pasamos solo pensando en ese problema que tuvimos, ¿verdad? En el trabajo o con algún vecino, ¿verdad? Con los vecinos es algo que es bien común que se da más de alguna discusión, ¿verdad? A veces hasta cuando barren, ¿verdad? Yo me he fijado ahí en la cuadra, ¿verdad? De que donde vivo, el pasaje, de que alguien barre y le deja la basura al otro y ya vienen las discusiones, ¿verdad? Es lo más común que pasa a diario, ¿verdad? En las comunidades. Entonces, póngase a pensar que cuando usted comenzó a orar, o a veces dentro de la misma familia, de repente hubo una discusión entre familiares, ¿verdad? En una reunión, y algunos discutieron, se levantaron y se fueron, ¿verdad? Y pasó algún tiempo que no se hablaron. Entonces, cuando usted comenzó a orar por ese familiar o por ese vecino o por su jefe, ¿verdad? Que lo ofendió en algún momento, la vida de nosotros, hermanos, comienza a tener más paz, porque cuando nosotros todavía mantenemos posiblemente algún rencor, no estamos tranquilos y no permite que nosotros crezcamos espiritualmente. Ya hemos escuchado lo importante que es que tratemos, dice la Biblia, ¿verdad?, de estar en paz con todos, ¿verdad? Porque ¿qué va a pasar si estamos peleados con todo el mundo? Nuestras oraciones, dice, ¿qué va a pasar con nuestras oraciones si estamos de enemigo con nuestro prójimo, verdad? Entonces, este versículo, hermano, la aplicación es que tenemos que orar por los que en algún momento nos han ofendido, ¿verdad? Y eso nos va a permitir crecer espiritualmente. El último punto, hermanos, la obra del Espíritu en nosotros cada día crece. Veamos en Colosenses 1:10. Ya vamos a ir finalizando, hermanos. Colosenses 1:10. La obra del Espíritu en nosotros cada día crece. Dice Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto del fruto creo que ya lo hemos escuchado, ya hemos aprendido que qué va a pasar con el que no lleve fruto, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Ya hemos aprendido eso, ¿verdad? Hemos escuchado predicaciones y la misma palabra lo describe, que árbol que no lleve fruto, ¿qué va a pasar? Será cortado, ¿verdad? Entonces nosotros somos llamados a llevar fruto. Y aquí dice, creciendo en el conocimiento de Dios. Póngase a pensar usted un año atrás, si ha aprendido más cosas de Dios. Piense ahorita, si ha aprendido más, ha confiado más en el Señor, si su fe, la palabra habla que nuestra fe va a ir creciendo, ¿verdad? Entonces póngase a pensar usted si su fe ha aumentado. A veces las dificultades que nos pasan, hermanos, tenemos que aprender de que todo eso nos ayuda. La misma palabra lo dice para bien, ¿verdad? Una enfermedad o un problema familiar siempre nos va a ayudar porque nosotros ponemos nuestra confianza en Dios. Entonces tenemos que crecer cada día espiritualmente. Veamos en Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Por ahí estaba escuchando algo, nunca me había puesto a pensar en eso, hermanos, que las personas buscan las congregaciones que más se acomoden a su estilo de vida. Nunca me había puesto a pensar en eso. Yo creo que todos creemos de que Dios nos lleva
a las congregaciones que Él quiere que nosotros le sirvamos, ¿verdad? Porque no estamos aquí por casualidad, ¿verdad? Nadie puede decir, yo vengo a la primera iglesia bautista de Chalchuapa porque mi abuela me trajo, ¿verdad? Es porque Dios permitió que Dios usó a su abuela para traerlo, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Entonces nosotros estamos en esta congregación porque es el propósito de Dios, ¿verdad? Pero por ahí estaba escuchando esto que les menciono, que las personas buscan, más que todo las personas que todavía, ellos creen que son convertidos, pero no son convertidos todavía, porque dice que buscan las congregaciones o iglesias que más se acomoden a su estilo de vida. ¿Qué creen ustedes que se les viene a la mente? Que estas personas buscan las iglesias que les permiten seguir viviendo como vivían, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con estas personas que andan buscando las iglesias que se acomodan a su estilo de vida? ¿Qué va a pasar en la vida de ellos? Nunca van a cambiar. No va a haber crecimiento espiritual, porque llegan a esa iglesia y ellos se sienten tranquilos, ¿verdad? Porque como se acomoda a la predicación o la doctrina de esa iglesia, son como suaves, ¿verdad? Como dicen algunos, entonces ellos van a seguir viviendo igual, porque como nunca la palabra los confronta, ¿verdad? Entonces nunca va a haber cambio en su vida. Y por eso las personas, no es que las estemos criticando, ¿verdad? Van a una iglesia, van a otra y andan tratando de buscar esa iglesia que se acomode a ella. Y es al revés, ¿verdad? Nosotros tenemos que venir al Señor y Él es el que nos va a ir transformando. Porque si andamos buscando una iglesia que se acomode a nuestro estilo de vida, hermanos, no vamos a crecer espiritualmente como lo estaba mencionando nuestra hermana, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice aquí? Que tenemos que buscar, dice, como recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, lo que estamos mencionando, ¿verdad? Para que crezcáis para salvación. Y lo último que vamos a ver, hermanos, el versículo 6 de Filipenses, siempre en Filipenses 1, ¿verdad? El versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, hermanos, no hay duda de que si nosotros dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, vamos a ir creciendo espiritualmente. Pero a veces nosotros le pedimos al Señor algo, pero nosotros no ponemos de nuestra parte. Ya hemos escuchado aquí, hermanos, y hemos aprendido cómo podemos medir nuestro crecimiento espiritual. Nuestro pastor lo menciona constantemente, ¿verdad? Pongámonos a pensar si oramos más, si leemos más la Biblia, si hablamos del Evangelio, etcétera, ¿verdad? Pero si nosotros le estamos pidiendo al Señor que queremos leer más la Biblia y no la agarramos, o sea, el Espíritu Santo pone el deseo, pero viene la otra parte, la de nosotros. Si el Espíritu Santo pone el deseo en nosotros, ¿cuál es la parte que nos corresponde a nosotros? Hacer las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el Espíritu pone el deseo de congregarnos. El deseo ya está en la mañana, ¿verdad? Domingo en la mañana, por ejemplo. Despertamos y tenemos el deseo de venir a la congregación. Ahí está el deseo en nuestros corazones. Pero si no nos levantamos de la cama, ¿qué va a pasar? Entonces decimos, mejor me voy a conectar o voy, mejor en el caso del que se pongan a hacer alguna actividad en la casa, ¿verdad? Voy a lavar, o me siento cansado, me duele una parte del cuerpo, etcétera, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo está haciendo su parte, pero nosotros a veces no queremos hacer
la otra parte. Si le pedimos al Señor que nos ponga el deseo de orar, pero si nunca nos ponemos a orar, entonces no va a pasar nada, ¿verdad? Entonces, hermanos, en esta mañana el Señor nos quiere recordar eso, ¿verdad? Que Él está haciendo una obra en la vida de nosotros y la va a perfeccionar ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo, o sea, hasta que Él venga, ¿verdad? Es un proceso la vida del cristiano, pero sí tiene que haber crecimiento espiritual, ¿verdad? No va a decir, como es un proceso, no me voy a esforzar. La palabra sí habla del esfuerzo, ¿verdad? Constante. También lo importante de orar unos por otros. Yo creo que aquí, de acuerdo a mi experiencia, se ora, ¿verdad? Unos por otros. Es bien importante eso. Y por último, ahí mencionaba la comunión, que ya no lo logramos ver, pero la comunión es que nosotros estemos en un mismo sentir. Podemos estar todos ahorita aquí, ¿verdad? Pero las personas que están en el mismo sentir es que cuando se va a orar o se va a cantar o se va a escuchar la palabra, estamos con toda nuestra disposición y nuestra mente en eso, ¿verdad? No estamos pensando en las cosas que hemos dejado en la casa, ¿verdad? Entonces, eso nos quiere recordar el Señor en esta mañana, que nuestra vida tiene que ir creciendo espiritualmente y lo importante que vimos de la santidad, ¿verdad? Que al Señor le agrada que nosotros dejemos las cosas que a Él mismo no le gustan, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos, para finalizar. Los voy a invitar a que se pongan en pie. Padre, te damos gracias por aprender más de tu palabra. Te damos gracias por permitirnos, habernos permitido estar en tu santuario. Te pedimos por cada familia representada, Señor, en esta mañana. Muchos están conectados a través de las redes sociales. Te pedimos que les ayudes allá en sus hogares, Señor. Si en nuestra familia está pasando por momentos difíciles, Señor, de salud, económicos o cualquier tipo de problema que haya en nuestra familia, Señor, lo ponemos en tus manos. Tú tienes el control de la vida de cada uno de nosotros y de la de nuestros familiares. Te pedimos que siempre nos ayudes a crecer espiritualmente, que el Espíritu Santo siga obrando en la vida de cada uno de nosotros, por la salud de nuestro pastor, de nuestra hermana Eli y toda la congregación, hermano. En el nombre de Jesús, amén.